Nuevamente, bienvenidos a este ciclo de conferencias de Economía Social y Solidaria. Vamos a continuar con nuestro siguiente conferencista. Para esto le voy a dar la palabra a la doctora Ileana Cruz, quien nos acompaña como moderadora de esta conferencia, y pues le voy a pasar a ella el micrófono para que pueda dar la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia que es parte del ciclo de Economía Social y Solidaria. Me permito leer la reseña curricular del doctor Juan Manuel Luna Nemesio, nuestro invitado. Es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2020 a 2023 fue beneficiado por el CONACYT para desarrollar una estancia postdoctoral en la Unidad Académica de Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde 2021 es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Actualmente es profesor visitante en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, donde coordina el Seminario Permanente de Ciencia Política. Se ha desempeñado como director editorial de las revistas científicas Forum International Journal of Social Science and Humanities y de EconoScience International Journal, miembro fundador de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, la REDICH, y el Panel de Cooperación Universitaria para la Investigación con Incidencia Social y Ambiental. Ha desarrollado 3 líneas de investigación dentro de los estudios de la crítica de la economía política. La primera, sobre la devastación general del ambiente producida por los procesos de hiperurbanización industrial del territorio. La segunda, acerca de los conflictos epidemiológico-ambientales y la concomitante territorialidad de la enfermedad de cara al desarrollo capitalista. Y la tercera, en torno al Estado, la política ambiental y la justicia socioecológica frente a los límites, contradicciones y sesgos ideológicos, intereses imperialistas y carácter neomalthusiano de los imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad. Así, sin más, es un honor tenerlo en el Tecnológico Nacional de México en este espacio académico. Bienvenido y le cedo la voz. Hola, muy buenas y a todos. Escucho un rebote de audio, no sé si... listo. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, doctora Ileana, por la presentación. Gracias a todas y a todos los organizadores y especialmente al doctor Armando Alberto León por la invitación para platicar el día de hoy con ustedes. Voy a permitirme compartir pantalla para proyectar una diapositiva que me va a ir acompañando a lo largo de mi exposición. Como bien se dijo en el marco de este primer ciclo de conferencias que lleva por título Miradas a la Economía Social y Solidaria, a mí me interesó compartir con ustedes una reflexión que considero puede servir como un contexto precisamente para entender la necesidad de avanzar hacia la construcción de espacios que generen y posibiliten la creación de una economía social alternativa y solidaria. Para eso les quiero platicar, les quiero compartir una reflexión en torno a cómo nuestro país ha sido posicionado como un territorio en el cual se viven en distintas escalas, en distintos contextos, un sinnúmero de injusticias, no solamente sociales, económicas, sino también y sobre todo se vive un contexto de una grave injusticia socioambiental, ¿no? Es lo que voy a platicarles el día de hoy a partir de identificar también los retos y las oportunidades que hay al respecto. Para ello, considero que podemos dividir la plática en 4 puntos. La primera, me voy a enfocar a platicar con ustedes cuál es el escenario problemático en el que nos encontramos, es decir, cómo México es un país
donde no solamente ocurre una injusticia social generalizada, sino me atrevería a decir que México, como heredero de la política neoliberal que privó en nuestro país por más de 35 años, pues es el paradigma para entender cómo un país puede ser no solamente empobrecido en términos económicos, sino también cómo un país puede ser devastado en términos ambientales y enfermado en relación a la salud de los cuerpos y las mentes de las personas que habitan en dichos territorios. En el segundo momento de la plática voy a compartir con ustedes cómo podemos nosotros entender que se generó este problema, es decir, cómo es que México llegó de ser un país, digamos, en vías de desarrollo, en vías de crecimiento, a ser un territorio ambientalmente devastado, al ser un contexto territorial también de graves injusticias socioambientales, pero que desafortunadamente esta producción de este problema, la generación de este problema, por el papel que tuvieron las multinacionales que invirtieron en nuestro país en décadas pasadas y por la participación activa del Estado en generar condiciones excepcionales de privilegio para que estas multinacionales pudiesen devastar y enfermar los territorios y los cuerpos de la población, se ha visto complicado, desafortunadamente, por la adopción de una agenda imperialista, ecofascista, que eufemísticamente todos llamamos la Agenda 2030 y que desafortunadamente viene a complicar aún más el panorama ambiental, el panorama social y las injusticias que se viven en nuestro país. Frente a ello, presentaré como cierre de mi ponencia algunos caminos de construcción, precisamente para generar contextos de justicia ambiental, dando cuenta de dos ingredientes que creo son importantes, uno desde la academia y otro fuera de ella. El primero en relación a la construcción de una ciencia digna, ética, responsable y solidaria, y en segundo lugar, una economía alternativa, comunitaria y también con esta característica de ser solidaria. Sin más preámbulo, voy a comenzar a hablar del primer escenario, el escenario problemático, México como el país de la injusticia socioambiental. Para ello hay que partir de lanzar una mirada panorámica acerca de la cuestión ambiental que vaya más allá de lo que el sentido común, los medios masivos de comunicación y desafortunadamente gran parte de las investigaciones hoy en día llaman como el cambio climático, ¿no? Si nosotros revisamos la mayor parte de literatura académica que hay al respecto de las cuestiones ambientales, vamos a ver cómo lo problematizan desde una categoría, desde una dimensión que es la del cambio climático antropogénico causado por CO2. Desafortunadamente, la cuestión ambiental en nuestro país no es solamente climática, no es una dimensión de cambio climático, sino es de una crisis general de la totalidad del ambiente. Es decir, que cada una de las dimensiones que constituyen el metabolismo de la naturaleza y el metabolismo sociedad-naturaleza ha sido puesto en crisis precisamente por las actividades urbanas, industriales, agroindustriales y extractivistas que se han desarrollado en nuestro país, sobre todo, no exclusivamente, pero sí sobre todo, dada la intensidad con la que esas actividades ocurrieron en los últimos 35 o 40 años. Por ejemplo, nosotros podemos ver cómo el extractivismo de minerales metálicos en nuestro país, conforme avanzaba la década de los 90 y ya con la vuelta del siglo XX al siglo XXI, se incrementaron estrepitosamente las tasas de extracción de diversos metales preciosos, no por azar. Casi el 30% del territorio nacional durante las administraciones de los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN fue concesionado a más del 30%, ¿no? A mineras canadienses, estadounidenses, que son las empresas responsables de extraer, de sobreexplotar los recursos mineros de nuestro país. Además, las altas tasas de extractivismo de combustibles
¿no? En un país petrolero como México, también se vieron incrementadas con la vuelta de siglo. Vemos cómo la extracción de petróleo fue incrementándose, la extracción de gas natural, el uso de gas natural en nuestro país, que no solamente es la extracción que se hace al interior del territorio nacional, que afortunadamente ya se ha prohibido la extracción de gas natural mediante fracking, pero que desafortunadamente también en nuestro país sigue existiendo toda una red de gasoductos que importan el gas natural, que no tiene nada de ecológico, aunque los imaginarios de la sustentabilidad así lo presenten, este gas natural extraído de los campos petrolíferos mediante fracking que se encuentran en el estado de Texas, en Estados Unidos. Paralelamente a esta sobreexplotación que hay de los recursos energéticos, vemos cómo existe también un crecimiento exponencial en las tasas de extracción de biomasa. La cobertura vegetal en nuestro país se ha visto afectada precisamente por la extracción de ya sea maderas preciosas o de cobertura vegetal en calidad de la deforestación para impulsar procesos de urbanización salvaje del territorio. Quizá uno de los síntomas más sensibles, ¿no? que a día padecemos las y los mexicanos, ¿no? Y que sobre todo los habitantes de la zona centro del país estuvimos a punto de entrar en el llamado día cero en relación al agotamiento de los recursos hídricos disponibles para satisfacer las necesidades de consumo de la población, está en primer lugar en la sobreexplotación del agua subterránea. Las diversas actividades económicas, urbanísticas, industriales, extractivistas, que son, digamos, las verdaderas responsables de sobreexplotar a niveles inimaginables la recarga de los acuíferos de nuestro país, ha generado un escenario territorial como el que ustedes están viendo en la presentación, donde la totalidad de los acuíferos, es decir, de los recursos hídricos subterráneos que tenemos en el país, se encuentran actualmente sobreexplotados, lo cual genera ya la primera cara o una fase de la crisis hídrica que tenemos actualmente. De manera superpuesta a estos escenarios de alta extracción, de sobreexplotación, de recursos energéticos, de biomasa, de recursos hídricos, vemos cómo en nuestro país se generan una serie de problemas relacionados ya no con la sobreexplotación de recursos naturales, sino con la grave contaminación que hay en nuestro país. Vivimos en territorios altamente contaminados, no solamente los que vivimos en alguna de las ciudades del territorio nacional, ¿no? Sino en tanto que la forma ciudad ha dejado ya de ser una producción del espacio que ocurre solamente en pequeñas áreas urbanizadas, sino ahora estamos hablando de grandes metrópolis que no solamente se encuentran desarticuladas entre sí, sino como están intercomunicadas por vías de comunicación, de transporte multimodal, como autopistas, ferrocarriles, sobre todo supervías de comunicación. Vemos desafortunadamente que hablar ya de áreas urbanas o de zonas urbanas es una forma inespecífica para hablar de las grandes vías de urbanización que se dan bajo la forma de corredores urbanos industriales, como lo denomina el investigador mexicano Andrés Barreda. Alimentando a este sistema de ciudades, estos corredores urbanos industriales, vemos cómo las zonas rurales también han visto transformadas sus dinámicas productivas, en tanto que para alimentar a la industria y para alimentar a las grandes ciudades se han tenido que utilizar una cantidad inmensa de sustancias químicas para el cultivo de los alimentos, sobre todo en áreas donde las propias condiciones hídricas, donde las propias condiciones del suelo ya no permiten que la naturaleza dé por sí misma los productos necesarios para alimentar a las industrias y alimentar a las ciudades. Vemos cómo se utilizan diversos agroquímicos, agrotóxicos, que en sí mismos son venenos
para el territorio, venenos para el cuerpo de los trabajadores y trabajadoras que laboran en estos grandes invernaderos, en estos viveros, en estas granjas, megagranjas industriales, ¿no? Y que también se ven acompañadas por los graves peligros que para la salud humana y la salud ambiental implica el uso de organismos genéticamente modificados, todo ello generando un cóctel de sustancias químicas, de organismos genéticamente modificados, que todo ello son grandes venenos para los territorios que contaminan y generan graves problemas no solamente ambientales, sino también epidemiológicos. La contaminación del aire es un grave problema que nosotros tenemos, sobre todo los habitantes de las grandes ciudades, de estos corredores urbanos industriales, donde más allá de lo que pregonan los imaginarios de la sostenibilidad y la narrativa oficial del cambio climático, podemos ver cómo el tema del CO2 en relación a la emisión de gases de efecto invernadero no es el grave problema que tenemos como humanidad. Actualmente la presencia de CO2 en el ambiente es de 0,04%. Los estudios epidemiológicos hablan que para que sea un problema de salud en la población humana, los niveles de CO2 tienen que ser mayores al 5%. Estamos muy lejos de esas estadísticas, pero hay otros contaminantes disueltos en el ambiente que sí generan ya graves problemas ambientales y graves problemas en la salud de la población, como es, por ejemplo, la presencia de ozono en la atmósfera, emitida por el parque vehicular que crece día con día y por la quema de gas natural por las termoeléctricas que también se han promovido como una presunta opción sustentable de desarrollo energético en el país. Aquí vemos cómo derivado de este sistema de ciudades, de este sistema de industrias que crecen bajo una lógica meramente productivista, que no tiene nada que ver con las necesidades de la población de hábitat o las necesidades de consumo de la población en general, sino que tienen que ver con los intereses de las grandes corporaciones inmobiliarias, de las grandes multinacionales, industriales, agroindustriales, extractivistas, que buscan en nuestro país generar condiciones excepcionales para obtener ganancias y ganancias extraordinarias, vemos cómo se han generado graves problemas de contaminación en nuestro país, por ejemplo, por la presencia de rellenos sanitarios, de basureros a cielo abierto que contienen sustancias químicas y residuos de toxicidades inimaginables que haría que las narrativas y cuentos chinos del cambio climático sean meros historias de dormir para los niños cuando llega la noche, comparado con las graves injusticias y los graves infiernos ambientales que generan los basureros a cielo abierto, por ejemplo. Esto se ha traducido en que en nuestro país se generan diversas zonas de contaminación, tanto por los lixiviados de la basura como por la descarga irregular de aguas residuales, en donde podemos nosotros localizar puntos de grave contaminación, por ejemplo, del agua subterránea en nuestro país, ¿no? que serían puntos de atención para los tomadores de decisiones, y que vemos cómo los resultados, ¿no? de este carácter poliédrico que tiene la crisis ambiental en nuestro país, que ya vemos y entendemos que no puede ser solamente interpretado y enunciado como una crisis climática, y mucho menos como un cambio climático, vemos que esta crisis ambiental poliédrica no solamente tiene afectaciones a nivel de la salud ambiental, por así decirlo, de la devastación de los territorios, sino también tiene una alta incidencia en diversas patologías, sobre todo aquellas que son clasificadas como crónico-degenerativas. Esto es así porque tanto la industria, la agroindustria, el extractivismo minero, el extractivismo petrolero, se basa a partir del uso de sustancias químicas que son peligrosas dadas sus niveles de toxicidad, dados sus niveles de ecotoxicidad. Esto desafortunadamente
pues es un grave problema para las poblaciones que habitan en estos territorios enfermados. Tal es así que actualmente en México ya se vive una curva epidemiológica en tanto que las principales causas de muerte y enfermedad de la población ya no son las enfermedades infectocontagiosas, perdón, sino ahora son las enfermedades crónico-degenerativas como la leucemia, insuficiencia renal crónica, las enfermedades isquémicas del corazón, diabetes, Alzheimer, cáncer. Las estadísticas más conservadoras, por ejemplo, anuncian que derivado de este panorama toxicológico del país y de devastación ambiental, aunado a las transformaciones que ha tenido la dieta de las y los mexicanos, sobre todo a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con América del Norte en el 94, vemos que 5 de cada 10 mexicanos estamos en peligro de padecer algún tipo de cáncer y 3 de cada 10 mexicanos están en peligro de morir por un tipo de neoplasias. Lo cual podemos nosotros decantar en el hecho que en nuestro país se vive la producción territorial de diversas zonas de sacrificio ambiental, de zonas de sacrificio socioambiental, en donde el desarrollo urbano industrial, ¿no?, las altas ganancias que obtienen las corporaciones multinacionales, transnacionales, dedicadas a la especulación inmobiliaria, dedicadas a la producción manufacturera de automóviles, la industria textil, la industria farmacéutica, las grandes mineras, pues encuentran en estos territorios de alto desarrollo urbano industrial paraísos para la obtención de ganancias, en tanto que se encuentran con una población, con una fuerza de trabajo a la cual pueden sobreexplotar, someter a intensas jornadas de trabajo, pero también se encuentran en un grave contexto de desregulación ambiental en donde no tienen estas empresas que pagar ningún tipo de impuesto por la depredación del ambiente y que, dada el marco jurídico que priva en nuestro país, incluso hoy en día, derivado de la mala gestión y de otros elementos jurídicos, de una ingeniería jurídica a modo realizada por los gobiernos anteriores, por los estados mexicanos durante las administraciones anteriores, vemos cómo estas empresas responsables de producir estas zonas de sacrificio socioambiental, que son zonas de injusticias socioambientales, pues curiosamente son premiadas como empresas socialmente responsables, empresas sostenibles, precisamente porque en el marco de esta ingeniería jurídica para hacer un marco legal a modo de las empresas, se diseñaron también estos marcos normativos de acuerdo a la agenda imperialista y globalista que implica la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Cómo se produjo este problema? Ya hemos mencionado algunos elementos de su producción, por ejemplo, la industria, las ciudades, el marco jurídico a modo, ¿no? Que todo ello nosotros lo podemos encontrar nombrado bajo un término que afortunadamente ya no es un secreto y no es un término desconocido para la población, en tanto que desde el Ejecutivo del país, en esta administración, se ha encargado precisamente de nombrar a los responsables de este panorama tan preocupante que tenemos en ciernes, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo como una política económica que marcó la pauta de desarrollo capitalista a partir de la década de los 70 y durante toda la última parte del siglo XX y la vuelta de siglo a nivel global, y que en diversos países hemos encontrado varios intentos de salirse de esta política general de acumulación de capital. En nuestro país se inició un proceso de transición fuera del neoliberalismo en 2018 y estamos avanzando con sus contradicciones y contratendencias en esa transición. ¿Qué implicó el neoliberalismo? No solamente implicó continuar con el despojo de los medios de producción, ¿no?, que esto es, digamos, una característica del modo de producción capitalista, sino también hubo un despojo de los medios de subsistencia, es decir, la población fue despojada
de aquellos medios que ellos mismos necesitaban para su propia reproducción, como puede ser la biodiversidad, como puede ser la propia identidad, la propia forma de percibir al mundo, ¿no? Como pueden ser también los recursos hídricos, no solamente aquellos que eran necesitados por el capital para producir mercancías, sino la totalidad de los recursos hídricos, por ejemplo, casos donde se despojaba a las comunidades del agua de lluvia, ¿no? Como pasó con los compañeros de Bolivia, donde se intensificaron también los escenarios de explotación de las y los trabajadores al interior de las jornadas de trabajo, teniendo jornadas de trabajo muy extensas, de 16, 18 horas o dobles jornadas de trabajo, y diversos mecanismos basados en la esquilma, basados en el despojo generalizado de la población y el predominio de una tecnología que en términos ambientales y en términos sociales pueden ser consideradas como nocivas. En este sentido, el Estado, más allá de lo que promulgaron los economistas neoclásicos, que para ellos el Estado durante el neoliberalismo desaparecía de la escena para que el mercado se autorregulase a sí mismo, lo que vimos en administraciones neoliberales es que el Estado guardó un papel predominante en los procesos de autorregulación del capital, en los procesos de acumulación de capital, en donde el Estado dejó de ser esta institución encargada de crear las condiciones para que tanto existiera la reproducción del capital, pero también la reproducción de la fuerza de trabajo, y el Estado dirigió todas sus instituciones, todo su poder, todo su marco institucional, jurídico, hacia crear una serie de privilegios para cierto sector de la clase dominante, sobre todo de la clase dominante transnacional, principalmente estadounidense, aunque también la europea y la asiática se vieron beneficiados, pero principalmente era crear un marco institucional, jurídico, un marco económico de privilegios para la casta política estadounidense, la casta industrial económica estadounidense, lo cual se generó en nuestro país en casos de privatización, como pueden ser la determinación de áreas naturales protegidas, la generación de diversos servicios ambientales, que en realidad son formas de mercantilización de la naturaleza y de despojo de la naturaleza hacia las comunidades, y también se generaron diversos procesos de despojo territorial, incluyendo el despojo de la salud y, en términos también epidemiológicos, el despojo del derecho humano de vivir hasta ser viejos. Este problema, que ha sido producido por estas condiciones económicas y productivas, pues se ha visto complicado porque en la agenda política de la política pública nacional vemos cómo se dejó a un lado, conforme el neoliberalismo iba avanzando y este desvío de poder, que es el término que Raimundo Espinosa y Andrés Barreda utilizan para nombrar este proceso de cómo el Estado generó diversos privilegios a favor de esta casta multinacional. Vemos cómo esta política ambiental durante el neoliberalismo, en el marco de este desvío de poder, se fue sesgando no solamente a un tema de cambio climático, sino desafortunadamente propuso otro instrumento de gestión política que fue la gobernanza como una presunta esfera, como una presunta dimensión diplomática y democrática de toma de decisiones, pero que en realidad es un instrumento también de manipulación política para salvaguardar los intereses de ciertos grupos de capital y ciertos grupos económicos que participaban en la toma de decisiones. Todo ello hace que en términos de política pública se deje de hablar de política ambiental y se comienza a hablar de política climática o de gobernanza climática, cuando en realidad hemos visto en esta presentación que el grave problema que tenemos en México no es un problema climático, es un problema ambiental y no es un problema de cambio, es un problema de crisis. Es una crisis ambiental, que no es cambio climático, y no es antropogénica, según hemos visto, es decir, no es que toda la sociedad, todos los que estamos aquí conversando, seamos los responsables y tengamos que pagar
algún costo económico. Ya traemos con nosotros los grandes pasivos ambientales, tenemos que pagar, no monetariamente, pero sí con salud, sí con estrés, el vivir en ambientes en territorios ambientalmente devastados, en nuestros cuerpos que han sido devastados y despojados de salud, pero este costo socioambiental o epidemiológico ambiental que tenemos no tiene que ser traducido a un costo económico, en tanto que nosotros no somos los responsables de haber producido esta crisis ambiental, ¿no? Son las grandes corporaciones transnacionales, son las grandes corporaciones y multinacionales de los cárteles inmobiliarios, de los cárteles extractivistas, ¿no? Son ellos los responsables de haber producido esta crisis en la generalidad del ambiente, que si nosotros lo llevamos, este argumento, a las últimas consecuencias, pues los responsables tienen nombres y apellidos, ¿no? Son gentes que son, digamos, nombrables, identificables a plena luz y que no quedan ocultados en la masa de lo antropogénico. Y como hemos visto, no es una crisis climática, no es una crisis, es una crisis más bien ambiental en su generalidad, que tiene su punto de origen en ciertas actividades acotadas y que por lo tanto no se puede reducir al tema del CO2. Hay muchas otras dimensiones que sí son las causantes de esta crisis ambiental, que se pueden evidenciar, que se pueden ver, ¿no? Digámoslo así, estamos ante un escenario de crisis ambiental de la totalidad del ambiente a nivel planetario que es ocasionada por el predominio de cierto tipo de tecnología, que no es toda la tecnología, sino es una configuración particular de la ciencia y de la tecnología que, más allá de estar subordinada a los intereses productivistas de las grandes corporaciones, tuvo que seguir una beta de desarrollo basada en la nocividad. De allí que la gran parte de tecnología que tenemos actualmente es una tecnología que se nos presenta bajo una forma nociva, o como Jorge Veraza lo denomina, una tecnología capitalista nociva, a partir de la cual se desprenden diversos procesos industriales, urbanos y diversos consumos productivos e individuales. Es decir, los responsables no somos nosotros los consumidores, sino son, digamos, las empresas encargadas de generar todo este aparato tecnológico, este aparato tecnocientífico, que a su vez deriva en la producción de procesos y en la generación de mercancías que ya en sí mismas son ambientalmente nocivas y degradantes de la salud. A esto se le ha complicado que en la actualidad vivimos un sesgo en los estudios ambientales, ¿no? Por ejemplo, que si ustedes revisan o tienen en sus manos los planes y programas de estudio de diversas universidades que intentan desarrollar la temática ambiental, vemos que estas están presas de la Agenda 2030 y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y desafortunadamente desde de una perspectiva en pro del decrecimiento. Desde allí asumen posturas ecofascistas, neomalthusianas, donde el grave problema, según esta agenda, según estas directrices, es la existencia de una sobrepoblación, ¿no? Es decir, los grandes límites planetarios, ¿no? Que también me parece a mí una gran soberbia por parte de la ciencia hablar de límites de la naturaleza, cuando en realidad no hemos alcanzado como humanidad a comprender la gran complejidad que es el mundo de lo natural. Apenas estamos descifrando la complejidad del código genético y nos hemos quedado muy atrás precisamente por lo que implica todo el campo, por ejemplo, de la epigenética. Y entonces, sin llegar a comprender la especificidad de estos procesos celulares a nivel o a nivel del ADN, no podemos hablar de los límites ecológicos de la naturaleza si no sabemos precisamente cuáles son las características homeostáticas, las características metabólicas del mundo de lo natural. No solamente me refiero a lo natural
planetario del planeta Tierra, sino también a la gran complejidad que hay en la naturaleza del cosmos. Desafortunadamente, esto no es ubicado así por la Agenda 2030, por los ODS, y entonces empiezan a dar una serie de recomendaciones precisamente para que las economías decrezcan y desde estas políticas de decrecimiento impulsar procesos que limiten la sobrepoblación. Habrá que preguntarles, ¿no?, a los intereses económicos que están detrás de la Agenda 2030, ¿no?, como la fundación de Soros, como la fundación del Bill y Melinda Gates, pues quiénes son la gente que sobra, ¿no? ¿Quiénes son esa sobrepoblación? Para entender por dónde se empiezan por dónde empezamos a decrecer o a quienes hay que meter en campos de concentración, ¿no?, bajo estas perspectivas ecofascistas. Desafortunadamente, hablar también de límites de la naturaleza presos de esta Agenda 2030 no reconoce el gran potencial que tiene la humanidad como una fuerza productiva y sobre todo el gran potencial que tienen la tecnología para salir adelante de los grandes retos que implica actualmente la crisis socioambiental que tenemos en ciernes. De ahí que creo que es importante hacer una crítica a la subordinación del discurso ecologista al capital, salirse ya de la Agenda 2030, salirse de los ODS, que además tienen fuertes implicancias imperialistas para las naciones, son instrumentos que impactan directamente en contra de la soberanía y autodeterminación de los estados nacionales, ¿no? Y para ello creo que es importante hablar, para ir cerrando, de los caminos de construcción para una justicia ambiental, ¿no? En primer lugar, creo que es importante insistir en que en México vivimos un escenario alarmante de una grave devastación generalizada y multidimensional del ambiente, no un cambio climático. Entonces, hay que llamar las cosas por su nombre. Y desde allí hay que reconocer que nosotros, como habitantes de un país empobrecido por las políticas neoliberales, hablar y tratar de los temas ambientales no es un lujo, sino es una necesidad, ¿no? Para ello, los que estamos desde la academia tenemos que posicionarnos políticamente, dejar de repetir el cuento chino de la objetividad de la ciencia y la imparcialidad del científico y asumirnos como actores políticos. De allí que tenemos nosotros como académicos que denunciar todas las injusticias que privan en nuestro país a partir de una ciencia digna, ética, comprometida y socioambientalmente responsable, que en primer lugar le haga frente a la ciencia mercenaria y neoliberal que desafortunadamente tomó por asalto los planes y programas de estudio, que desafortunadamente se ha parapetado en las universidades públicas y privadas de nuestro país. Más allá de lo que le corresponda a la academia, creo que es importante emprender proyectos de investigación para la incidencia en temas de contexto económico, político, social y comunitario que ayude a las comunidades a generar espacios de una economía solidaria y alternativa y que avance también hacia la construcción de una sustentabilidad contrahegemónica. En este último punto, lo importante que se tiene que hacer es hacer una crítica puntual, general y específica a los ODS, ¿no? Criticar el desarrollo científico actual para encontrar el verdadero sentido positivo que tiene el desarrollo de la tecnología para el florecimiento humano y a partir de ahí construir nuevas capacidades socioterritoriales de relacionarnos con la naturaleza. En lo que respecta a la economía alternativa y solidaria, es muy importante crear estos espacios, pero se tienen que hacer fuera de la lógica como actualmente está siendo promovida desde las multinacionales, desde las instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y creo que pueden servir 4 aspectos para pensar verdaderos espacios de economía alternativa y solidaria, que es economía comunitaria. Primero, que se piensen críticamente los productos que se van a generar, a producir, los mecanismos de distribución y los espacios de consumo.
Todo ello, todas esas tres dimensiones, producción, distribución y consumo, tienen que ser pensados bajo el término de autogestión. Cada comunidad, cada núcleo poblacional donde se quieran desarrollar estos espacios de economía alternativa y solidaria, tienen que basarse en la autogestión de sus necesidades, pero también de sus capacidades, para lo cual en el centro político de los espacios de economía alternativa y solidaria se tiene que constituir una asamblea como espacio político horizontal, democrático, que no es lo mismo que gobernanza, sino un espacio político de toma de decisiones, donde la voz de la mayoría, el bien de la mayoría, prive respecto al interés privado de ciertos actores que busquen generar de manera individual, individualista, tal o cual ganancia o sentido positivo, ¿no? Estos espacios de economía alternativa y solidaria tienen que servir también como espacios de articulación de las ciudades con el campo. No hay que creer que la gran respuesta y opción civilizatoria para hacer frente a esta crisis multidimensional del ambiente está en abandonar las ciudades y regresar a las montañas, a los campos y cultivar como nuestros ancestros. Hacer esto sería un suicidio civilizatorio, un suicidio histórico. Lo que hay que hacer es imaginar nuevos espacios donde lo urbano confluya con lo rural de forma metabólica, es decir, de forma interconectada, recíproca, de forma que cada uno de los espacios puedan crecer y desarrollarse de manera correlativa. Todo esto pues implica una serie de retos para pensarse, para discutirse. La solución no está hecha, la solución tiene que producirse, que generarse, y el punto de partida para poder comenzar a hablar de autogestión, para empezar a hablar de una opción verdaderamente sustentable de desarrollo, pues está en seguir generando espacios como este ciclo de conferencias para que no solamente nos escuchemos, sino para que nos encontremos y reconozcamos como gentes que vivimos los mismos contextos de devastación ambiental, los mismos contextos de degradación de nuestros cuerpos, y entonces podamos sumar esfuerzos, porque las grandes injusticias que se viven en nuestro país, pues van mucho más allá del género, van mucho más allá de la etnia. Las grandes injusticias que se viven en nuestro país son injusticias derivadas de la lucha de clases, de cómo el sistema económico actual, el sistema capitalista, genera esta escisión, esta polarización social, estos espacios de capital que son espacios de altas ganancias, pero también espacios de la humanidad proletarizada, donde nos quedan los grandes pasivos ambientales, los grandes pasivos epidemiológicos. Entonces creo y celebro que este tipo de eventos nos sirva para hermanarnos, para reconocernos y avanzar juntos y juntas hacia la construcción de un verdadero horizonte sustentable. Pues muchas gracias por su atención y procedemos ahora a algunos comentarios, preguntas, según se tengan. Muchas gracias. Primero pido un aplauso. Y bueno, creo que es una conferencia que nos invita a reflexionar mucho sobre qué sucede, ¿no? Y más allá de aquello que sucede, es qué podemos hacer para remediarlo, dado que estamos inmersos en estas grandes luchas de capital y de control ecosocial. Me voy a permitir leer un par de preguntas que me llegaron. Y la primera es, ¿cómo puede la educación en economía social y solidaria contribuir a mitigar las injusticias socioambientales en México al empoderar a las comunidades para generar alternativas económicas, sostenibles y equitativas? Y a eso le sumo la siguiente pregunta. ¿Qué rol podríamos tomar desde la participación ciudadana para hacer frente a los problemas ambientales de los que hablaste?
¿qué compatibilidad tendría la economía social y solidaria con esa necesidad social de organización? ¿O no hay compatibilidad? Gracias. Muchas gracias, doctora Ileana, por las preguntas. Son preguntas muy interesantes. Voy a contestarlas, creo que se pueden responder en un solo comentario. Sin lugar a dudas, el papel de la educación es muy importante, pero en términos de educación ambiental, creo que es importante que los planes y programas de estudio, las estrategias pedagógicas que se den para generar esta conciencia ambiental en la población se hagan cambiando el punto de partida desde el cual actualmente se desarrollan la gran o la totalidad de estrategias pedagógicas en términos de educación ambiental parten del consumidor como el gran responsable del problema hídrico, del problema de contaminación, cuando en realidad, según hemos platicado en estos minutos, pues los responsables son las industrias, son las inmobiliarias, son las agroindustrias, el uso intensivo de agroquímicos en la producción de alimentos, el uso intensivo de recursos hídricos en la producción de automóviles, en la producción textil, etcétera. De ahí que es importante que la educación ambiental cambie ya de paradigma, no solamente al dejar de señalar al consumidor como el responsable, que se señale a los productores de este tipo de procesos, de mercancías, como los responsables, y que en términos de la economía solidaria, pues esto, la economía social y solidaria, esto pase por cambiar los patrones de producción, ¿no? Por cuestionar los valores de uso que se están produciendo, ¿no? Porque, digamos, una cooperativa que se organice en términos solidarios y sociales para producir Coca-Cola, ¿no? Pues sigue siendo ambientalmente y sigue siendo en términos de salud humana, un gran reto a vencer, ¿no? Es decir, se tienen que cuestionar qué tipo de productos se van a producir, ¿no? En primer orden, y conforme las organizaciones sociales también vayan creciendo, la organización de cooperativas en torno a esta economía social y solidaria vaya creciendo, establecer cadenas productivas, ¿no? Donde, por ejemplo, los productores de tal insumo doten de estos insumos a otras cadenas productivas y se generen algo así como economías sistémicas, como un sistema, como una red de redes de economía social y solidaria, ¿no? En todo ello, la participación ciudadana es muy importante. Es muy importante, en primer lugar, para dejar de repetir este discurso que lo tenemos ya introyectado en nuestro sentido común, ¿no? Por ejemplo, en días recientes, en la Ciudad de México se ha vivido una sensación térmica bastante elevada, ¿no? Y es muy común escuchar a la gente en la calle decir, es que es por el cambio climático. Cuando el cambio climático, pues, hay un gran debate dentro de la ciencia, ¿no? Hay científicos que dicen que existen, hay otros científicos que dicen que no existe, ¿no? Es un gran debate que, digamos, la ciencia siempre está abierta a debates y está abierta a cambio de posiciones, ¿no? Pero que se pueden explicar, por ejemplo, por los niveles, esta elevación en la temperatura de las ciudades se puede explicar, por ejemplo, por la deforestación, se puede explicar por el crecimiento de la capa asfáltica, ¿no? Esos son verdaderos motores de una elevación en la temperatura media de las ciudades, no del clima. El clima tiene múltiples determinaciones y es un clima constante, cambiante, ¿no? Donde, por ejemplo, también se ha dicho en las últimas semanas que estamos en los años, por ejemplo, yo vi un encabezado de un periódico la semana pasada que decía que estamos en el mes más caluroso de toda la historia. Es demasiado impreciso eso. ¿Cuál historia? ¿La historia de México? ¿La historia del siglo XXI? ¿La historia del siglo XX? ¿La historia de la humanidad? ¿No? La temperatura que tenemos actualmente, este año más caluroso, pues está, digamos, por debajo de la temperatura que se vivía en Europa en la Baja Edad Media.
Entonces, no estamos en la temperatura más alta de toda la historia de la humanidad, ¿no? La humanidad que vivía en Europa en la Baja Edad Media vivía en una temperatura mayor a la que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, es muy incierto meterse al tema del cambio climático, ¿no? Yo por eso insisto en que la participación ciudadana tiene que enfatizar en que las políticas públicas, en que los tomadores de decisiones dejen a un lado ya el repetir, ¿no? Cual merolico el tema de los ODS y que se pongan a discutir seriamente sobre cuestiones ambientales en términos de construcción de alternativas nacionales, ¿no? Para generar un desarrollo económico, un desarrollo social específico para cada nación. La gran pregunta que tendría que hacer la población, la ciudadanía, a los futuros candidatos a la presidencia de la República, candidatas y candidatos a la presidencia de la República o a cualquier espacio de toma de decisiones es ¿qué estás pensando en términos de política pública para la generación de una soberanía energética del país que no generen problemas ambientales? ¿O cómo se está pensando la cuestión ambiental en nuestro país desde la autodeterminación del Estado mexicano? Porque lo que se ha hecho, y con esto cerraría mi comentario, es tratar de imponer políticas de control energético a un país como México que necesita, por ejemplo, del petróleo para solventar todos los programas sociales. Si nosotros hiciéramos caso a las recomendaciones de los ODS y cayéramos en el urgentismo de la transición energética y entonces el día de mañana se clausurara Pemex, ya vería pasado mañana las filas de desempleos, las tasas de pobreza que se incrementarían precisamente porque no existen condiciones económicas ni tecnológicas en el país para generar una transición energética como la que dictan los ODS. Muchas gracias. Tengo otra pregunta que también de la audiencia y otra a nivel personal que son un poco contrapuestas. Y entonces, ya para cerrar, me gustaría compartir la pregunta. Desde la perspectiva de el ponente, ¿cuál sería en la actualidad una política pública en términos de la educación superior que tenga algún tipo de incidencia contemplando el marco teórico que nos referenció? Y mi pregunta no tiene tanto que ver con las instituciones educativas, sino más bien pensando un poquito en los marcos en los que me muevo, que tienen que ver con las alfabetizaciones digitales y cómo estas se dan entre pares, ¿no? Más allá de las instituciones educativas. Mi pregunta sería, ¿qué hacemos como personas para, primero, saber qué es todo esto que se referenció en términos mucho más accesibles a la población en general, desde los pequeños, de niñas y niños, ¿no? Hasta las personas que trabajamos en instituciones de educación superior? ¿Qué hacemos nosotros para alfabetizarnos sobre esta cultura ambiental? Gracias. Muchas gracias. Sobre la primera, en términos de la política pública, pues me gustaría tener una respuesta en concreto, pero creo que si la tuviera, pues no me dedicaría a la academia, sino estaría ya ocupando un cargo en la administración pública, ¿no? Ya sea como senador, diputado o como secretario de Estado. Yo creo que es una respuesta que se tiene que construir colectivamente, ¿no? La generación de una política pública en términos ambientales no puede surgir detrás de un escritorio, mucho menos detrás de un cubículo académico. Tiene que surgir escuchando diversas voces y sobre todo escuchando las necesidades de las comunidades. Por eso es importante, creo yo, de avanzar urgentemente en la construcción de esta ciencia digna a la cual me referí en mi presentación, que es una ciencia no sobre los problemas ambientales que viven en las comunidades, sino es todo un paradigma de desarrollo tecnocientífico a favor de las comunidades, que acompañe a las comunidades. Es
poner la ciencia y la técnica al servicio de las comunidades afectadas en términos ambientales y sanitarios. Es una gran pregunta de investigación que nos tenemos que hacer es, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Y nosotros somos un instrumento para generar eso que necesitan, ¿no? Se tiene que partir de un diagnóstico, de diagnósticos puntuales de cuál es el grave problema que no se tienen. En la actual administración del Estado mexicano, en la actual administración de CONACYT, se ha avanzado en tener diagnósticos puntuales, pero no basta. Estos ejercicios son, digamos, el punto de partida para replicarlos a otras escalas. Se tienen que tener también estrategias en donde se busquen solucionar estos problemas, para lo cual los saberes locales de las comunidades siguen siendo un valor de uso estratégico, ¿no? A empoderar, ¿no? Y relacionado con lo segundo que comentaste, yo creo que el gran reto para los que estamos en la academia, además de impulsar estos espacios de ciencia crítica, es generar más actividades de acceso universal al conocimiento. Es decir, que si bien la publicación de papers, la publicación de libros, de capítulos de libros es algo importante, ¿no?, para el ámbito académico, tenemos que poner como una de nuestras tareas el generar espacios de comunicación científica, de divulgación de la ciencia. Tenemos que aprender a traducir en términos coloquiales, ¿no?, estos datos, estos conocimientos que hemos generado colectivamente para dárselos de nuevamente a las comunidades y que sirvan como instrumentos, que no es algo tan complicado si nosotros pues nos reconocemos como parte de estas comunidades, no, no somos como los observadores imparciales, sino somos sujetos políticos inmersos en este escenario de devastación ambiental y de devastación de la salud de nuestros cuerpos. Yo creo que el establecer un puente entre las comunidades y la academia, pues se va haciendo cada vez más corto dicha brecha, dicho puente, si dejamos a un lado este presunto carácter de un conocimiento elevado por encima de los saberes que tienen las comunidades. Los dos conocimientos son importantes. Lo que hay que hacer es crear y fomentar espacios de diálogo donde las comunidades sean escuchadas, sean reconocidas como portadoras del conocimiento y nosotros a su vez darles nuestra interpretación del mundo. Solamente así creo que se pueden cambiar los paradigmas actuales de la ciencia ambiental o de la política pública en términos ambientales. Hacia el reflexionar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo comunicamos nuestro conocimiento con las comunidades. Y con esto cerramos esta conferencia. Me voy a permitirme poner de pie para dar voz a el maestro Elías, jefe de posgrado de nuestra institución. Antes que nada, me permito agradecer y felicitar al doctor José Manuel Luna Nemesio, que a pesar de su juventud nos planteó una problemática bastante precisa. Y hablo de su juventud porque utilizó un término que apenas ya no se usa. Él habló de la lucha de clases. Y la lucha de clases está presente, aunque no parezca. ¿Por qué? Porque habló de la privatización del agua, de la privatización de muchos servicios, de la privatización del medio ambiente, de la naturaleza, etcétera. Y la lucha que los grupos en cada uno de los países están realizando para recuperarla. Sí, o sea, nosotros tenemos situaciones en el norte con el pueblo yaqui y en diferentes partes de nuestro país. Es un agradecimiento al doctor y por lo tanto me voy a permitir leer una constancia que la institución le otorga. El Tecnológico Nacional de México, a través del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, otorga la presente constancia a José Manuel Luna Nemesio
el doctor José Manuel Luna Nemesio, por haber participado como ponente en el ciclo de conferencias titulada Miradas a la Economía Social y Solidaria, realizadas el 29 de febrero del 2024 en las instalaciones de este centro. Querétaro, a 29 de febrero del 2024, y lo firma el doctor José López Muñoz, director del CIDED. Y también me voy a permitir entregar una constancia en los mismos términos a la doctora Ileana Cruz Sánchez por haber participado como moderador en este ciclo de conferencias titulada Miradas a la Economía Social y Solidaria, también firmada por el doctor José López Muñoz, director del CIDED. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, José Manuel, por tu participación. Nuevamente, a nombre del CIDED, de todos los que estamos aquí, de nuestro director, te agradecemos mucho. Fue una plática muy constructiva, una crítica necesaria y pues bueno, esperamos nuevamente contar contigo en algunas futuras colaboraciones. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias a ustedes y les deseamos en su evento. Hasta pronto. Hasta pronto.